Audiolibro de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Sobre la alfombra roja de Derry. Capítulo 2. La pequeña Claire caminaba por la calle de la mano de su madre para ir a hacer un recado. De repente, su madre la agarró más fuerte y Claire miró alrededor intentando descubrir cuál era el peligro. Las aceras de la calle y las farolas de la derecha estaban pintadas de rojo, blanco y azul. En la zona donde ella vivía, sin embargo, eran siempre de color verde, blanco y naranja. A pesar de su corta edad, entendió perfectamente lo que el repentino cambio de color significaba. Era una calle protestante. Sus ojos curiosos escudriñaron ansiosos la calle para ver si conseguían divisar a algún protestante. Su madre la agarró inmediatamente por la coleta y tiró de ella hacia la izquierda, dándole una severa orden. No mires siquiera estas calles protestantes, ¿me oyes? Era imposible comprender a la hermana Claire, sobre todo su infancia y adolescencia, sin acercarnos al contexto político e histórico que la rodeó. Aunque narrar la historia de Derry está fuera del alcance de este libro, tenemos que mencionar al menos los cimientos de la fundación de la ciudad y explicar los eventos que llevaron a la tensión sociopolítica reinante durante la infancia de la hermana Claire. La historia de la ciudad de Derry se remonta al siglo VI después de Cristo, cuando San Columba, primer monje irlandés que dejó su país para ser misionero, fundó un monasterio en la colina de la isla Lough Foyle. Dios bendijo de manera patente aquel lugar, y como dijo un sabio sacerdote de Derry, cuando Dios bendice un lugar, nunca retira su bendición. 14 siglos después, Claire Crockett fue bautizada en la iglesia de Lone Tower, dedicada a San Columba y construida sobre el terreno del antiguo monasterio. La colina que subía todos los días para ir al colegio y en la que jugaba siendo niña era la misma que llevaba al monasterio de San Columba. La ciudad fue fundada por un hombre de Dios y por tanto especialmente bendecida por Dios. Estaba igualmente destinada a ser diana del enemigo, que siempre busca propagar la ambición, el odio y la hostilidad. La ocupación inglesa de Irlanda empezó con la invasión anglo-normanda del siglo XII. Sin embargo, la población normanda se llegó a integrar bastante bien en la cultura irlandesa. Los vínculos con Inglaterra eran débiles y con el paso de los años, Irlanda llegó a ser prácticamente independiente. Los señores de cada territorio se hicieron cada vez más autónomos. Durante el desarrollo de la Reforma Protestante, a principios del siglo XVII, el rey Jaime I de Inglaterra envió un nutrido grupo de colonos ingleses y escoceses a fundar una ciudad amurallada en Derry, sobre la misma colina que San Columba había elegido para su monasterio. El propósito era reforzar el poder británico en Irlanda, especialmente en la que se percibía como zona más rebelde. Con la toma de control de Derry, Inglaterra esperaba reprimir cualquier posible sublevación irlandesa contra el nuevo imperio británico. Los ingleses dieron entonces a la ciudad el nombre de Londonderry. A los irlandeses católicos no se les permitía vivir dentro de la ciudad. Se les forzó a construirse casas en el terreno pantanoso de la ladera occidental de la colina, por donde antiguamente pasaba un río. Justo en esta región es donde se situará siglos más tarde la casa de Claire. Las demás tierras del condado fueron divididas por el rey entre anglicanos de su favor. Ya desde el principio, la relación entre las dos poblaciones fue tensa. La sed de poder y la ambición de mantenerlo corrompen fácilmente el corazón del hombre. Aunque la población católica de Derry aumentó por las migraciones agrícolas, a los católicos se les negó cualquier tipo de representación política. La situación empeoró a comienzos del siglo XX,
con la Guerra Irlandesa de Independencia. Los irlandeses tomaron las armas para luchar por la libertad respecto a Gran Bretaña. En 1920, el gobierno inglés aprobó una ley por la que Irlanda fue dividida en dos. Para absoluto disgusto de los irlandeses, Derry se incluyó en el norte, a pesar de estar situada en la orilla occidental del río Foyle, que supuestamente hacía de línea divisoria. Cuando la separación política se hizo realidad en 1921 y el sur se independizó de Gran Bretaña, la mayoría de los irlandeses de Derry se sintieron desolados al quedar aislados de sus paisanos y de su religión. A estas alturas, la comunidad estaba dividida entre los nacionalistas, que querían pertenecer a la nueva República Irlandesa y que eran en su mayoría católicos, y los unionistas, que querían pertenecer al Reino Unido y eran protestantes. Entre los nacionalistas había republicanos, que estaban dispuestos, y de hecho lo hicieron, a tomar las armas para lograr la unidad de Irlanda. Y homólogo fue el caso de los lealistas entre los unionistas. Bajo el liderazgo de los unionistas, la vida de Derry llegó a ser muy difícil para la población católica de las siguientes décadas. Había una clara discriminación en el empleo. Los puestos de gobierno no estaban disponibles para los católicos y se animó a las empresas a no contratarlos. Mientras la tasa media de desempleo en el norte era del 8% en ese momento, en Derry se alcanzó el 20%. Había algunos puestos de trabajo para mujeres en fábricas de camisas, pero el desempleo masculino se elevó al 30%. Existía simultáneamente un problema inmobiliario y los católicos vivían hacinados. Un doctor recuerda haber visitado en los años 60 una casa de 2 habitaciones donde habitaban 26 personas. El gobierno unionista no tenía ningún interés en resolver los problemas de vivienda de la zona católica. De hecho, esto solo reforzaba su hegemonía política, pues solo los dueños de las casas podían votar en las elecciones, y había un límite de un solo voto por casa. Si varias familias católicas vivían en la misma casa, solo una persona podía votar. De esta manera, los unionistas mantuvieron su dominio sobre la ciudad, a pesar de que la mayoría de la población, el 67%, era nacionalista. Cuando los jóvenes se casaban y querían fundar su propia familia, tenían que continuar en casa de sus padres, ya que se les negaba la posibilidad de buscar vivienda propia. En muchos casos, la pobreza misma fue un factor decisivo. Aquellos que tenían ingresos bajos no podían pedir préstamos o hipotecas. Inspirados por el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos y de otros lugares, en 1960, los nacionalistas de Irlanda del Norte decidieron exigir pacíficamente sus propios derechos. En la primera gran marcha por los derechos civiles de octubre de 1968, la multitud de nacionalistas fue atacada inesperadamente por la policía, que bloqueó todas las salidas de las calles de la zona. Se siguieron inmediatamente disturbios en los días sucesivos. Comenzó así el periodo conocido como los disturbios. Margaret y Gerard Crockett vivieron todos estos eventos durante su infancia y adolescencia. En estas primeras etapas de la contienda, los nacionalistas fabricaron bombas de petróleo e incluso recurrieron a lanzar piedras, mientras que la policía local y los británicos les respondían con proyectiles de plástico y gases lacrimógenos. Un policía lanzó los primeros disparos del conflicto de Brandywell, en el lugar que una década más tarde sería el barrio de Clare. A medida que iban cayendo víctimas, se abrieron heridas sociales que serían después muy difíciles de curar. El abismo que se originó entre la población católica y el gobierno británico se hizo progresivamente más profundo, con enfrentamientos cada vez más frecuentes. El gobierno introdujo en agosto de 1971 la reclusión, el encarcelamiento sin juicio. Esto enfureció aún más a la población, ya que fueron arrestados cientos de hombres en Irlanda del Norte sin ninguna explicación. Con frecuencia las familias no sabían si sus hijos habían sido asesinados en los disturbios o les habían arrestado. El miedo y la angustia dominaron esos días de silencio por parte del gobierno. Las protestas y enfrentamientos violentos entre los jóvenes y la Armada británica se convirtieron en algo cotidiano.
Las zonas de Bogside, Brandywell y Cregan, que formaban el Distrito Sur, llegaron a ser una zona de riesgo para la policía y el ejército. Se formaron barricadas para mantenerlos fuera del territorio. El 30 de enero de 1972 se organizó una marcha contra la reclusión, que luego fue conocida como Domingo Sangriento. Hacia el final de la marcha, los vehículos del ejército británico se dirigieron hacia los participantes por detrás y mientras la gente intentaba escapar, los soldados dispararon. 13 hombres y jóvenes desarmados murieron a tiros en la calle, otros fueron heridos. Una de las víctimas murió por un segundo tiro mientras yacía herida. El odio y la ira se apoderaron de Derry. El padre Edward Daly, que luego fue obispo de Derry de 1973 a 1993, estuvo presente durante la marcha y trató de poner a una de las víctimas a salvo. Él sostiene que Derry ya no fue la misma después de ese día. Después de un tiempo de reflexión, el obispo Edward llegó a la conclusión de que la violencia estuvo totalmente injustificada por ambas partes del conflicto y que nunca lograría los objetivos previstos. Sin embargo, admite que si hubiera sido joven y no sacerdote en ese momento, no sabe cómo habría reaccionado. Lo que habían presenciado era escandalosamente injustificado. El movimiento republicano y el IRA ganaron más reclutas que nunca. Había una gran enemistad por ambas partes y cada vez más jóvenes se unían a la fabricación de bombas y al diseño de tácticas de presión al gobierno británico. Las huelgas de hambre de 1980-1981 de los prisioneros republicanos dejaron un surco profundo en la población, ya que un gran número de familias tenían miembros en prisión, incluida la de Claire, aunque en un momento posterior. Había gran obstinación en ambas partes de la lucha. La muerte de 10 jóvenes a causa de la huelga de hambre, hombres que habían reivindicado y a los que se les había negado el reconocimiento político, provocó una intensificación de las campañas paramilitares y el aumento de las divisiones ya existentes dentro de la comunidad. Todo esto ocurrió justo antes del nacimiento de Claire, en 1982. Los disturbios no llegaron a detenerse hasta el acuerdo del Viernes Santo de 1998, cuando Claire tenía 15 años, gracias a muchos factores políticos, pero sin dejar de lado los religiosos. Gran parte de la comunidad, convencida de que la violencia no era la solución, intensificó sus oraciones y organizó marchas por la paz. La bendición del Señor estaba todavía sobre la ciudad, y él, junto a San Columba, no iba a dejar al diablo la última palabra. Si les gusta y ayuda este contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartir, para que este canal crezca y llegue a muchas más personas. Gracias. Dios empezaría a entrar en la vida de Claire algo más tarde, gracias a los líderes de uno de estos movimientos. Aunque los padres de Claire y sus hermanas se vieron más afectados que ella por los conflictos, tales acontecimientos, junto con el ambiente de odio y amargura que se respiraba, tuvieron necesariamente un profundo impacto en ella. El obispo Edward Daly escribió que las tristes divisiones de la sociedad eran hereditarias y en algunos casos irracionales. Podemos ver parte de esta irracionalidad en la prohibición que Margaret hizo a su hija de mirar las calles protestantes, por ejemplo. Aunque a veces sea irracional, este tipo de reacción es el resultado de experiencias concretas vividas desde los dos lados de la población, que luego se transmitieron a la generación más joven. Muchos estaban dispuestos a tomar las armas y a morir por su país si fuese necesario, y transmitieron estas convicciones a sus hijos. Años más tarde, siendo ya hermana, la hermana Claire describió cómo vivió esta situación. Por razones políticas, hay una gran división en el norte, entre protestantes y católicos. Cuando vivía en mi país, este conflicto y la discordia se podían palpar claramente. Siempre he vivido en una zona y en una familia predominantemente nacionalista. Luchábamos por una Irlanda libre que consistía en una ruptura radical con Gran Bretaña. Quizás porque he venido de una familia y de un entorno tan radical y guerrero, yo siempre he sido una persona de todo o nada. Los disturbios callejeros y las bombas fueron muy frecuentes durante 1980, aunque la violencia estaba empezando a disminuir un poco, al menos en comparación con los años 70. El miedo seguía reinando.
Su madre recordaba su alegría cada vez que las niñas volvían a casa. Dábamos gracias a Dios cuando las teníamos en la puerta, porque quizás en otras familias los hijos no volverían. Puede que alguno lo considere un miedo exagerado. Sin embargo, las muertes accidentales y de niños inocentes no eran en absoluto una preocupación irracional para Margaret. Cuando ella tenía 10 años, dispararon accidentalmente en la calle a una joven de 14 años, llamada Annette McGavigan, con el uniforme del colegio mientras se tomaba un helado. Cuando tenía 12, a pocas manzanas de su casa, dispararon también accidentalmente a otra niña de la misma edad. Las dos eran estudiantes del colegio Santa Cecilia, a donde luego iría Claire. Era fácil quedar atrapado en los disturbios, sin buscarlo. Claire y sus hermanas estaban bien entrenadas y sabían que tenían que tirarse al suelo cuando escuchasen disparos o una bomba. Habían muchos secuestros y amenazas de bomba. La policía entraba frecuentemente en las casas del vecindario para inspeccionar sin dar ninguna explicación. Los jóvenes pasaban por la noche a recoger las botellas de cristal de la leche que las familias del barrio dejaban en la puerta para la producción de bombas de petróleo. Cuando la policía se dirigía hacia el barrio de Claire, con frecuencia recibía ataques con estas bombas. Quemaron un autobús cerca de su casa. De camino al colegio, cuando había momentos de tensión, la policía les paraba, porque eran católicas, para buscar explosivos en sus mochilas. Su amiga Danielle recuerda que los soldados las invitaban a mirar sus armas. Otro día, recuerda estar jugando fuera y que unos hombres enmascarados pasaron delante de ellas y subieron a un edificio cercano. Todo esto era la ciudad de Derry que Claire conocía y amaba. A pesar de las dramáticas circunstancias, Claire, sus hermanas y sus amigas no se encogieron por el miedo y la sospecha. De hecho, aunque conocían muy bien el peligro real en que vivían, nunca tuvieron la impresión de ser niñas y jóvenes desfavorecidas. Desde muy pequeñas tenían permiso para salir a jugar a las calles en grupos e ir caminando al colegio. Sharon Doherty, una amiga de secundaria de la hermana Claire, recuerda: teníamos hogares felices y comunidades felices. No hubiéramos querido estar en otro lugar. Y Claire fue sin duda una chica alegre y feliz, llena de ambiciosos planes para el futuro. La gente de Derry tiene muchos dones artísticos y Claire no fue una excepción. Muy consciente de sus talentos, todas las semanas tenía una nueva idea o un proyecto para el futuro, y sus padres solo ponían los ojos en blanco y se reían. Animada por los profesores del colegio, empezó a recitar poesía irlandesa en el festival tradicional irlandés conocido como Derry's Face. También cantaba en un coro y hacía actuaciones en el colegio. Le encantaba escribir. En un cierto periodo, su sueño era llegar a ser escritora famosa. Tuvo una época en que dedicó largas horas a escribir una novela situada en el contexto del hambre en Irlanda. Cualquier plan de futuro que se propusiera, ser escritora, cantante o actriz, tenía siempre una motivación invariable: la fama. Ella iba a ser famosa. Pronto, en secundaria, Claire decidió formar una banda con 3 de sus amigas más cercanas: Sharon, Danielle y Michelle. Hablábamos del día en que se vendieran estuches con nuestras fotos y calcetines con el nombre de nuestra banda. Sharon confiesa que no tiene extraordinarios talentos musicales, pero que Claire, de alguna manera, se las arregló para convencerla. Tú puedes, Sharon. Tienes una voz increíble. Danielle fue también relativamente fácil de convencer. Michelle, que cantaba fatal, fue nombrada por Claire manager de la banda y se encargaba de preparar el té y los aperitivos mientras las otras 3 practicaban. El nombre de la banda era Los Ángeles Eléctricos y su primera canción, escrita por la misma Claire, fue Danos una oportunidad. La actuación de inauguración fue en la fiesta del 40 cumpleaños de un tío Crockett. Después, las niñas estaban eufóricas y orgullosas de su éxito, pero nunca más les volvieron a pedir que cantaran. Parece que no eran tan buenas como Claire creía al principio. Con el paso del tiempo, Claire empezó a tener más claro que quería ser actriz, y por supuesto, no una actriz cualquiera,
sino una actriz famosa. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con el teatro, actuar, escribir, leer y dirigir. Su meta era Hollywood. Su carácter de radicalidad, todo o nada, se hizo patente aquí. O actriz famosa en Hollywood o nada de nada. Se mantuvo firme en su sueño y nadie se atrevió a intentar convencerla de lo contrario. Su hermana Shauna recuerda entre risas. Tenía que conseguir una chaqueta roja de cuero, porque pensaba que le iba a dar la fama solo el hecho de tener una chaqueta roja de cuero, y la consiguió. De hecho, hay muchas fotografías de Claire con la chaqueta puesta, incluso en su primer viaje a España. La fama no era su única meta, además iba a ser millonaria. Su amiga Rachel la recuerda siempre diciendo: voy a llegar lejos y voy a llevaros a todos conmigo. Y mientras Sharon estudiaba, Claire se sentaba a su lado y le escribía cartas. Cuando esté conduciendo mi Lamborghini con Brian Kennedy y tú estés colocando estanterías en el supermercado del barrio, diré: Brian, para el coche, que Sharon está ahí dentro. No tiene dinero para alimentar a sus niños. Su madre sigue fregando suelos. Tiene que alimentar a 5. Y entraré y te daré un billete de 5 libras. Ahí podemos observar su jocosidad y sentido del humor, pero se ve también el futuro que vislumbraba para sus amigas y compañeras de clase. Sharon quería ir más allá de este destino, pero Claire no encontraba la necesidad de dedicar más tiempo a la escuela. Estaba tan segura de que iba a ser famosa. Una actriz famosa no necesita todos esos conocimientos. En secundaria se aprovechaba de su inteligencia natural y de su creatividad para escribir una redacción en 15 minutos, justo antes de la clase, y sacar una buena nota. En el Instituto Santa Cecilia, donde cursó la secundaria, se ofrecía teatro como una clase optativa. Ella se apuntó enseguida. Pronto el teatro y el inglés se convirtieron en sus asignaturas favoritas, eligiéndolas para el examen de calificación nacional que se hace a los 16 años. El plan de estudios en teatro era de un 70% de teoría y un 30% de práctica, y había mucho espacio para la creatividad en la clase. La profesora Greta McTagge todavía recuerda el carisma, la simpatía, la creatividad de Claire, su talento innato y su sentido del ritmo de la comedia. Claire tenía una chispa especial y una gran capacidad para la picardía. Greta la describe como algo traviesa y con una gran capacidad de diversión. A Claire siempre le había gustado imitar diferentes voces y acentos, y ahora había encontrado a una profesora que secundaba todas sus ingeniosas ocurrencias. Claire era extravagante, le encantaba hacer una actuación llamativa y colorida, pero nunca inapropiada. Su elección del momento era siempre perfecta. Greta disfrutaba de su presencia y de su participación en clase. Claire, por su parte, admiraba mucho a su profesora, la señorita McTagge. Algunas de sus amigas dicen que Claire llegó incluso a ser un ídolo de ella. Alrededor de los 14 años, Claire vio un anuncio en el periódico local que decía algo así: ¿sueñas con aparecer en la gran pantalla? Este curso es tu oportunidad de ganar experiencia y recibir consejos para trabajar en la industria de la televisión y el cine. Enseguida se apuntó a este taller de actores. Una parte importante del programa era aumentar la autoestima de los estudiantes. Tenían que caminar alrededor de la habitación con la cabeza alta. Era muy importante no bajar la cabeza en ningún momento y repetir: soy la mejor. A los estudiantes se les decía: tú eres el mejor, no hay nadie como tú, nadie actúa mejor que tú. Claire recordará después: yo me lo creía, por supuesto. Le habían hecho creer que era la mejor en todos los sentidos: talento, posibilidades de futuro, imagen, belleza, etc. Claire ya no era la misma al volver a casa después de esas clases. Exigía que toda la familia se sentara en el sofá y la mirase, mientras ella les demostraba todo lo que había aprendido. Sin embargo, tanta era la insistencia en que era la mejor, contando con su seguridad natural, que muy pronto llegó a convencerse de que no necesitaba las lecciones, porque ya sabía todo lo que le estaban enseñando. Después del curso,
La invitaron a formar parte de una agencia de interpretación. En esta agencia siguió recibiendo formación y tenía un manager que la llamaba cuando había una audición o un casting para una película o un programa de televisión. También estaba pendiente de una revista en la que se anunciaban nuevas oportunidades y otras audiciones. Daniel recuerda haber ido a algunos castings con la hermana Claire en los que pasaban horas esperando a que las llamasen. Claire disfrutaba cada minuto. Se ponía a hablar con quien estuviese allí sin ocultar que estaba convencida de su inminente éxito. En un casting se presentaron 800 jóvenes y Claire lo ganó. Todos los que la veían en acción estaban de acuerdo en que Claire llegaría muy lejos. Había 2 actuaciones que realizó en los castings y que a menudo interpretaba a quien se lo pedía. La primera consistía en imitar a una mujer loca que estaba aislada en una celda. Podía cambiar sus gestos y la expresión de su cara en un instante, yendo de una mirada vacía a una risa histérica incontrolable. En la segunda actuación imitaba a la mujer de un alcohólico cuando éste llegaba a casa por la noche, borracho como de costumbre, después de haber gastado los ahorros de la familia. Discutía con él, le gritaba e incluso recibía una bofetada. Su éxito inmediato confirmó su talento. Obtuvo su primer trabajo en el Canal 4 de Inglaterra a la edad de 15 años, y en los años siguientes fue presentadora de varios programas. Megan recuerda que una televisión les envió a casa las tomas falsas de un programa sobre los derechos de los animales. Estaba grabando y había elefantes detrás de ella. Mientras grababa, uno de los elefantes se acercó y le dio un golpe con la trompa y tuvieron que parar. A todos les parecía divertidísimo, por supuesto. A pesar de la insistente negativa de Claire, ellos lo ponían una y otra vez y se lo enseñaban a sus amigos y familiares. El Canal 4 conserva en sus archivos uno de los programas que hizo Claire durante ese tiempo, titulado El momento de mi vida. En este programa, a sus 16 años, Claire entrevistaba a adultos, en un intento de entender las circunstancias en las que habían crecido y ambientes que les rodeaban. Después de preguntar a Sheila Hughes, una artista del teatro de Belfast, sobre su infancia y juventud, Claire también respondió a algunas de las preguntas de Sheila sobre su propia vida. En cuanto a lo que le gustaría hacer después de la escuela, Claire afirmó: «Me encantaría actuar. Es un trabajo duro porque hay muchos actores y actrices que quieren hacerlo a lo grande. Todo el mundo tiene este tipo de sueño, pero creo que si lo mantienes en el tiempo suficiente y estás verdaderamente convencido y tienes confianza, entonces tendrás éxito». No hay ninguna duda de que ella tenía la determinación, la confianza y el talento para alcanzar el éxito. De hecho, ya se estaba haciendo realidad. Su sueño estaba finalmente en un horizonte cercano, pero era feliz. Fin del capítulo 2.